Bueno, bienvenidas a esta última clase, a este último encuentro del curso Pensando la Educación Ambiental en tiempos de Antropoceno. Eh, Hoy vamos a hacer un cierre del curso. La idea es poder abordar los últimos dos textos que nos habían quedado de clases anteriores. Vamos a empezar con un recorrido por uno de los capítulos del texto Afectividad Ambiental de Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro. Con este texto, de alguna manera, vamos a retomar eh, esa clase en la que estuvimos hablando sobre la cuestión del cuidado y la importancia que tuvo el giro afectivo para pensar algunas de las cuestiones que sobre todo están revisitadas desde el ecofeminismo, ¿no? Pero que son centrales a la hora de pensar la cuestión ambiental. Eh, y después vamos a ver el último texto, el Manifiesto por la Vida, que es un texto colectivo del año 2002. Es producto de un encuentro en donde varias autoras y autores latinoamericanos se juntaron para proponer una perspectiva de educación ambiental centrada en una ética para la vida y donde nuevamente aparece la cuestión del cuidado como algo central. Me parece que es un texto con el que podemos dar cierre a este curso porque resume, si bien es un texto corto, es un manifiesto de 8 páginas, resume creo que varios de los puntos centrales que estuvimos tematizando a lo largo de estos encuentros, ¿no? Después lo vamos a ir viendo, al menos vamos a hacer un punteo de las cuestiones que nos parecen más relevantes, ¿no? De ese manifiesto. Eh, Voy a cederle la palabra a Martín, que va a comenzar con el primer texto, como que les comentaba, perdón, que era el de Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro. Hola, buenas tardes, buenas noches a cada una de las presentes. Es bueno, una alegría poder haber llegado a esta clase final. Nos alegra muchísimo bueno, que puedan estar ahora en vivo. También les agradecemos a todas las compañeras y compañeros que nos acompañaron de manera asincrónica y participaron en las clases, en los trabajos. Que bueno, hoy vamos a dar una devolución final, pero por ahí si hay cierta ansiedad también decirles o repetir lo que pusimos en el campus, que van a tener una devolución individual del trabajo. Más sobre el final, y a medida que se van conectando, lo dejamos para el final, esa devolución general, a ver si pueden ser más, digamos, para que lo escuchen eh, ahora sincrónicamente y también puedan hacer alguna consulta. Quisimos hacerlo así sobre todo para que, digamos, puedan ver cuáles fueron nuestros criterios, nuestra manera de evaluar y demás. Hay muy buenas producciones, y bueno, las devoluciones después van a ser individuales, como estaba resaltando. Bueno, para el cierre, como mencionaba Pablo, vamos a ver el capítulo 3 de Afectividad Ambiental, una obra escrita en coautoría entre Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro. Voy a presentar la mitad de este primer capítulo, la otra mitad la presenta Mica, y después trataremos, después de la explicación de Pablo, buscar ahí vínculos con el Manifiesto por la Vida, que desde ya los hay. También nos gustaría que siendo la última clase, puedan hacer preguntas y que haya un diálogo en la medida de lo posible en estos minutos que quedan ya de la última clase final. Les comparto pantalla y trato de avanzar lo más rápido posible. Si hay consultas, lo van dejando ahí en el comentario o interrumpen directamente y lo conversamos. Bueno, acá estaríamos, ¿no? Esta es la clase, la afectividad ambiental en dos partes y el manifiesto por la vida. Para empezar, afectividad ambiental, se habla, bueno, de, ¿no?, de los saberes ambientales afectivos, la ética del contacto, ¿no? Tiene como subtítulo. En primer lugar, hacía una reseña muy breve, pero sobre todo de Omar. Ya Omar Felipe Giraldo es un autor que hemos adelantado, que lo he presentado anteriormente,
pero bueno, digo algunas cosas que me parece que pueden ayudar para la lectura de este capítulo. Omar, bueno, es docente investigador por la UNAM, que es la Universidad de México. En su formación de base estudia ciencias veterinarias, seguidamente se forma en ciencias sociales y estudios agrarios. Acá, digamos, él tiene una implicación para estudiar los movimientos agroecológicos desde una perspectiva social, filosófica y estética, ¿no? Entonces hace un trabajo en conjunto. Ingrid, por su parte, también es investigadora en México, se está doctorando, y ella relaciona, en primer lugar, hace un estudio en la zona sur de México, entre trabajo social, sociología y algunas conceptualizaciones antropológicas y filosóficas, donde justamente comienza a indagar la cuestión de los afectos, ¿no? Esa sería como su tesis de maestría, ¿no? Y es una tesis que sigue en desarrollo ahora en el doctorado. Esto un poco en la presentación de los autores, también, bueno, puede servir que sepan que son pareja y que escriben el libro este en conjunto. Empiezo con una epígrafe, que es el epígrafe del capítulo, que me parece sugerente, lo leo. La gente ya no pone los pies en la tierra pelada. Sus manos se han alejado de hierbas y flores, no dirigen su mirada al cielo, sus oídos están sordos al canto de los pájaros, su nariz se ha hecho insensible a causa de los humos de los tubos de escape, y su lengua y su paladar han olvidado los sabores sencillos de la naturaleza. Los 5 sentidos han crecido aislado del orden natural. La gente se ha alejado 2 o 3 escalones del hombre verdadero, ¿no? La verdad que desconozco el autor, pero me parecía acá que la cita, digamos, es bastante sugerente con lo que habla el capítulo en general, que tiene que ver, ¿no?, con la cuestión de los afectos, y anteriormente se viene hablando, ¿no?, del lugar del cuerpo en todo esto, ¿no? Eh, entonces justamente lo que hay es como un corte, si se quiere, a partir de la modernidad, bueno, y la imposición en América, toda la colonización, un proceso de desmembramiento del hombre con la naturaleza, ¿no?, que no se ve co-creando, que ha sido un concepto que ya hemos adelantado. Seguidamente va a empezar a hablar del enfoque en activo, ¿no?, que es, bueno, una propuesta bastante particular que la toman de Varela, ¿no? Justamente retoman esta concepción. En particular se refiere al enfoque en activo de la neurocognición, ¿no? Debemos entender a la cognición como una forma de regular la relación entre la gente y su mundo, siguiendo normas que se sustenten en la naturaleza del cuerpo vivo, al que se considera como un sistema precario y autoconstituido, autónomo, pero necesitado de una constante interacción con el entorno, ¿no? Es, si se quiere, un concepto que tiene bastante densidad, ¿no?, y que Varela lo retoma, ¿no?, de conceptos de la termodinámica y lo vuelve a trabajar para dar cuenta justamente que en la naturaleza hay otros modos de interactuar, ¿no?, que no sean justamente solo de consumo de energías, ¿no?, que justamente la naturaleza tiene esta capacidad de autopoética, ¿no?, se menciona en los capítulos anteriores, si se quiere, una capacidad de autoproducirse, ¿no? Y el humano estaría dentro de esa categoría, en tanto es naturaleza, ¿no? Lo que ha habido es una separación tajante en la modernidad y se ha perdido, ¿no?, o se ha ocultado más bien este poder, ¿no?, que tiene el hombre en conjunto con la naturaleza, ¿no? Si se quiere, ¿no?, en este breve párrafo que leía, también tiene que ver con una cuestión, ¿no?, de lo precario y de la relación, ¿no? Pensar en un ecosistema, la fragilidad que tiene mover determinado aspecto de ese ecosistema genera una repercusión en el sistema en general.
Perdón, Alen, si puede ser que silencies. Si tenés algún tipo de comentario, bienvenido sea. Em, bueno, continúo. Em, ¿No? Postulan que este enfoque es lo que permite conformar saberes ambientales, ¿no? Que va a ser una nueva categoría que introducen. Más bien que profundizan, porque ya la habían mencionado, ¿no? En tanto, acá lo que van a mencionar es que hay una interpelación afectiva con el entorno. Dan cuenta que es un saber rizomático que tiene que ver con el devenir fluir de la vida, ¿no? Acá sobre el rizoma hemos estado hablando, ¿no? Que es una categoría deleuziana, guattariana, ¿no? Deleuze, Gilles Deleuze, me refiero a particular, en clases anteriores hemos hecho mención, y tiene que ver, ¿no? El concepto de rizoma, decíamos anteriormente, a oponerse, ¿no? Con la idea de la ciencia como árbol, ¿no? Que lo importante es el tronco. Y si se quiere, también se puede relacionar, ¿no? con la propuesta de Coxia, ¿no? Cuando veíamos, cuando estudiábamos ahí las filosofías de la planta, que lo central para Coxia era la hoja, por ejemplo, y no el tronco, ¿no? Se puede hacer ahí, si se quiere, una relación conceptual de familia, ¿no? Lo rizomático lo trabajan acá en la afectividad ambiental, y en otros materiales lo hemos visto de manera diferente, ¿no? Pero lo que tiene que ver es esto, ¿no? Con hacer relaciones horizontales, múltiples, y justamente tienen que ver con un tipo de conceptualización que no cosifique la vida, sino más bien que permita el devenir, ¿no? El fluir de la vida. Asimismo van a plantear, ¿no? Que estos saberes ambientales son saberes encarnados que pasan por el cuerpo y conectan con los lugares que se habitan desde ese lugar, ¿no? Entonces es pensar la corporalidad en un lugar central, tanto la corporalidad humana como la corporalidad de otros animales no humanos, como los cuerpos que están en el ambiente, ¿no? Donde tiene que haber ahí una interrelación de corporalidades. Perdón, Martín. Sí. Otro concepto que se puede vincular con este concepto de Varela de la enacción es el de cosmogénesis, que también lo veíamos cuando esa clase que estuvimos viendo, las ontologías relacionales. El de cosmogénesis, si recuerdan, era un concepto que daba cuenta de la construcción colectiva de mundos, es decir, de cuerpos en interacción que co-creaban mundos. Por eso, incluso muchos autores que retoman a Varela hablan de coenacción, ¿sí? Como una creación colectiva de mundos en esas interacciones, en ese entramado de interacciones entre los cuerpos. Eso solo quería mencionar como para establecer vínculos con estos conceptos que estuvimos viendo. Bueno, gracias Pablo por el aporte. En base a este enfoque en activo, ¿no? que forma parte digamos, de dentro del capítulo hay unos subtítulos, ¿no? Pero el enfoque en activo está en conjunto con la ética ambiental, ¿no? Yo cuando hice las separaciones no necesariamente seguí los subtítulos. Entonces, en la ética ambiental, ¿no? Que tiene que ver con este enfoque en activo de la cognición, básicamente, ¿no? En la forma en la cual pensamos, nos relacionamos, que está basada desde la corporalidad, que se piensa en los saberes ambientales como algo integral. Entonces también hay que ver esto, ¿no? Los saberes ambientales corporalizados dan cuenta de una ética ambiental, ¿no? La cual se ha basado, ¿no? En saberes contemplativos, que acá, bueno, ¿no? Como se piensa la filosofía moderna, ¿no? Como mirando el mundo desde arriba, ¿no? Desde una torre. Entonces dice, no tiene que ver con un saber contemplativo, sino productivo de cuidado de la vida, ¿no? Y acá también hay que tener ojo, porque no es que habla de producción a modo utilitario, ¿no? Ahí el texto es bastante minucioso con eso, ¿no? Una producción del cuidado de la vida, de la multiplicación de la vida, de generar justamente ecosistemas que multipliquen diferentes formas de vida, ¿no? No solamente la vida humana. Donde se genera una interrelación con el mundo que no consiste en no, acá está mal escrito, no es no tomar, sería no tocar, no es no tocar,
sino más bien en multiplicar la vida, los ecosistemas. Y acá, en particular, cuando dice, bueno, puede ser no tomar o no tocar, justamente, ¿no? Es algo, si se quiere, en una postura ética del cuidado de la naturaleza moderna, lo que se va a decir es, bueno, hagamos reservas naturales, hagamos un lugar en el cual el hombre no tiene que intervenir, no tiene que haber una naturaleza prístina, intacta, en la cual no se intervenga, ¿no? Lo que se va a criticar desde esta postura es que eso no es bueno porque se genera justamente una reserva y lo que se dice acá, esta zona la cuidamos y todo lo demás, digamos, es de libre albedrío para destruirlo, ¿no? Para arrasar con la vida lo que queda por fuera de esas reservas. Entonces acá es donde, digamos, se contrapone con una ética moderna de la conservación, ¿no? Y acá tienen que leer esta cuestión de los parques naturales. Justamente lo que se va a decir es que tiene que haber una ética del contacto donde se generen los saberes vernáculos de cada comunidad, ¿no? Acá también están pensando en pueblos rurales, en pueblos agroecológicos, en pueblos vernáculos, en particular nos hacen a lo que llamaríamos pueblos originarios, ¿no? Que tienen su saber y su modo de conectar con esos ecosistemas, ¿no? Y tienen que generar ahí una serie de vínculos justamente para promover la diversidad de la vida. Ya esto sí es otro apartado, ¿no? Que se llama saber viviendo, saber estando. Y acá lo que se va a postular es que estos saberes ambientales se adquieren vivenciándolos, ¿no? Por medio de los diferentes 5 sentidos. Tiene que ver algo con la cuestión de la sensibilidad, de la experiencia y de él justamente estar conectado con un espacio ecológico concreto, ¿no? Se opone ahí a esta idea de un no lugar, ¿no? Del hacer un análisis epistemológico, por ejemplo, desde un punto neutro y objetivo, ¿no? Que es lo que plantearía la ciencia moderna clásica, sino justamente uno hace y vivencia estos saberes ambientales estando conectado con un espacio, ¿no? Con un espacio concreto, con un ecosistema concreto, del cual uno puede sacar conclusiones, pero no necesariamente esas conclusiones se pueden llevar, ¿no? A todas las latitudes del mundo, ¿no? Tiene que ver con esto, con un saber situado. Y acá va a entrar, digamos, conceptualmente, si se quiere, la cuestión de la historia, ¿no? Y el respetar estos saberes vernáculos también hace el respetar el pasado de la gente que vivió en esos lugares antes, ¿no? Que las nuevas generaciones. Entonces ahí se genera un estar en el mundo también intergeneracional, ¿no? Una escucha de cómo se ha vivido antes, que tampoco es una cuestión, ¿no? De conservación, sino es más bien un diálogo y un intercambio de saberes, ¿no? Ahí también se hace hincapié en esta cuestión de la intergeneración, ¿no? De un diálogo intergeneracional, donde hay cuestiones previas, pero también hay problemas nuevos, y en los cuales las nuevas generaciones necesariamente deben intervenir y ser creativas a la hora de resolver determinados conflictos. Entonces, acá vamos a saberes vernáculos, en particular toman a Alfred Schutz, ¿no? Quien postula que todos los saberes vernáculos tienen un origen social. Un ejemplo son las terrazas de cultivo de los pueblos campesinos, acervo que se conforma a lo largo del tiempo, donde se perfecciona y va pasando de generación en generación. Y acá prima, ¿no? El saber colectivo, también se destaca la cuestión de la oralidad y el traspaso digamos, en cómo se va pasando ese saber, que tiene que ver también con una cuestión de darle vida a ese saber, ¿no? No dejar que se muera. Toman de nuevo a Ingold, que ya lo habían citado en los capítulos anteriores, ¿no? Y se menciona que los saberes de estos pueblos se dan en nichos familiares, donde los nuevos cazadores o sembradores siguen a los más experimentados y sus sentidos son educados para la labor que deben y desean realizar.
en términos del antropólogo, hay una educación en la atención, ¿no? Educarse en estar atento. Y acá tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De poner el cuerpo, de aprender de una generación anterior y aprender por medio de los sentidos, ¿no? No solo en la teoría. No solo uno sabe, digamos, teóricamente cómo usar esas herramientas, sino que sabe hacerlo en la práctica, ¿no? Y para hacer estas prácticas tiene que haber una predisposición corporal, ¿no? Y un prestar atención para poder aprender. Y se va a relacionar también este aspecto no con las lenguas vernáculas, con las lenguas maternas de cada pueblo, que ocupa un lugar central en este proceso de educación colectiva. Justamente sus lenguas hacen referencia al paisaje que los rodea. Es las historias de las relaciones bioculturales la que permitió generar un acervo de saberes ambientales. No obstante, estos saberes tienen requisitos específicos. Si los saberes comunitarios son interrumpidos por saberes descontextualizados de lugares urbanos, los acervos se pueden perder por completo. Y el segundo requisito es que estos saberes sean útiles. Si hay un cambio abrupto en el hábitat, también se pierde, ¿no? Acá en particular no hablan de lenguas justamente de pueblos originarios donde hay un animismo, ¿no? Donde justamente lo que nosotros llamaríamos árboles, en su propio decir, en su propio hablar, tiene otro estatus, ¿no? El árbol puede llegar a ser en determinados lenguas de pueblos originarios un hermano, ¿no? No es simplemente, digamos, una concepción utilitaria moderna que vería el árbol justamente de manera productiva, como, digamos, madera a ser talada o el árbol porque me da sombra, ¿no? Sino que tiene una identidad mucho mayor, ¿no? Uno no mira a un amigo por las facilidades o por la ayuda que le puede dar, ¿no? Sea económica, sea emocional, lo que sea, ¿no? Uno toma a esa entidad y la valora de otro modo. A eso es lo que hace referencia, y ahí en el capítulo se dan una serie de ejemplos. Para terminar esta primera parte, es la mitad del capítulo, queda este pasaje que es la creatividad de los saberes locales, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto que mencionaba, de la creatividad para resolver problemas, ¿no? Y que haya una vitalización de esos saberes culturales, ¿no? Que no quede algo estancado y que solo reine, digamos, el saber de la generación anterior, sino que haya una apropiación para resolver problemas actuales. Entonces, bueno, se aclara esto, que no se vive solo del pasado, sino que son saberes vivos, donde hay creatividad ante los conflictos presentes en los territorios. En los territorios mismos, estos pueblos montan sus laboratorios donde realizan pruebas viendo beneficios y errores, donde los nuevos saberes de ser efectivos para solucionar un problema son rápidamente divulgados en la comunidad. En este aspecto, la red de los pueblos está basada en la amistad y en la convivencialidad, ¿no? Y acá, si se quieren de forma más patente, a quien esté interesado puede buscar, por ejemplo, la red de campesino a campesino, ¿no? Que es un método de educación agroecológico que nace en Nicaragua, que repercute luego de un proceso social dictatorial de Nicaragua, la gente emigra, ¿no? Estos maestros emigran, estas familias también, y repercute en toda Latinoamérica, ¿no? No el capítulo, no me acuerdo si hace una referencia a este capítulo en particular, el capítulo 3, pero sí estoy seguro que al final el capítulo 5 sí hace referencia a la red de campesino a campesino. Lo que quiero ponerlo es como una ejemplificación, ¿no? Hoy en día esta metodología, por ejemplo en Cuba, es de las más destacadas y no solamente tiene una cuestión epistémica, sino también una cuestión afectiva y una forma de vida diferente a lo que es el modelo, por ejemplo, del agronegocio, ¿no? Esto para que vean justamente cierta coherencia, ¿no? Si se quiere, con las críticas teóricas que se están realizando en este capítulo, ¿no? Que hay toda una vertiente práctica, ¿no? Donde se practican
otros modos, otra forma de contactarse con la naturaleza. Bueno, hasta acá llega mi presentación. No sé si hay dudas, y Mica ahí les va a seguir comentando sobre el capítulo. Dejo de compartir. Una pregunta, ¿la red se llama así, red de campesino a campesino? Sí, sí, se llama así. ¿Se puede rastrear en internet así? Sí, hay bastante información al respecto. Sí. Bueno, hay toda una historización. Mismo Omar, ¿no? Omar Giraldo, tiene un libro que se llama Multitudes Agroecológicas y en uno de los capítulos digamos, lo pueden buscar. Gracias. Ahí hay un comentario de Facundo que dice que Cuba inició los cultivos de transgénicos en masa. Eh, Sí, eso sucedió efectivamente y hubo una gran crisis después de la caída de la Unión Soviética, donde Cuba quedó altamente desabastecido. Y esta dinámica de campesino a campesino, básicamente el Estado no intervino ni a favor ni en contra, pero la multiplicación de esta red fue extremadamente alta, ¿no? Esto empezó en la caída básicamente de la URSS y fue en ascenso. Y hoy en día, si no me equivoco, son más de 100.000 familias que trabajan en esta metodología, ¿no? Hay un Lo cual hace que el documental, Estado. Ujú. perdón, Martín, hay un documental muy recomendable que se llama justamente Agroecología en Cuba, que es de un director que tengo entendido que es argentino, que es Juan Pablo Lépore. Si mal no recuerdo, es argentino, hizo también otros documentales muy interesantes sobre agroecología. Uno es más actual, que si no me equivoco es Regreso al campo, Vuelta al campo, algo de eso. Ahora después lo busco y lo anoto. A mí me quedó un comentario en relación a lo que presentabas, Martín. No sé si lo mencionaste, que si lo mencionamos en realidad en algún momento, que el libro tiene un subtítulo que se llama Afectividad Ambiental, eh, Sensibilidad, Empatía y Estéticas del Habitar. Eh, Ahí me parece interesante subrayar esto de la estética del habitar porque la propuesta parte, si se quiere, de una premisa, de un lazo estrecho entre lo ético y lo estético. ¿Sí? Lo estético en el sentido de un dejarse afectar, de un generar justamente otros regímenes de afectación que den cuenta, digamos, de ese estar dentro de un entramado de cuerpos, ¿no? De un dejarse afectar, un dejarse ser afectado por esa red de cuerpos que hacen a los territorios. Me parece interesante cómo señalar eso de la estética enlazada con una propuesta ética, ¿no? Enlazado con lo ético. Donde no están los bordes tan delimitados como solemos pensar desde un paradigma, digamos, más moderno, más occidental. Bien. No ¿Querés sé si- continuar, Mica? Espérenme que voy a compartir pantalla. Acá está. Esperen que pongo presentar. Ahí se tiene que ver ya en pantalla completa. Bueno, la idea es seguir un poco más profundizando en la segunda parte del capítulo 3. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Y vamos a trabajar sobre todo, bueno, profundizando en nociones que ya Martín estuvo comentando, como la estética de los saberes vernáculos, cuestiones vinculadas a la proporción y el sentido que le dan las comunidades originarias actualmente, y también algo que ellos van a llamar, que también ya lo mencionó Martín, que es la ética del saber habitar, que es bastante interesante. Esperen que se me... Uy.
Sobre esta cuestión de la estética de los saberes vernáculos, lo que me pareció interesante es que van a ir contando cómo, a su modo, de una manera distinta a la que, o alternativa a la que solemos concebirlo desde una mirada más eurocéntrica, hay saberes, digamos, relacionados a los sistemas tradicionales de cultivo, o sea, las pequeñas producciones que tienen los campesinos, sean para el grupo local o sean para la familia. Obviamente sea también con cuestiones medicinales, textiles, de la propia la minería, pequeña minería, ¿no? Pesca, caza o cría, que tiene que ver con una acumulación de saberes mediante la experiencia, sobre todo de las mujeres, también de los hombres, pero hay ahí un rol de las mujeres que es importante, de un saber que se transmite de generación en generación por siglos, vinculado a la interacción con el ambiente, bien situado. Y es un conocimiento que hay que mirarlo de otro lado, y que también incluye la experimentación, la investigación, y trabaja con la prueba y el error. No es que es un conocimiento azaroso o que son prácticas que no tienen sentido, todo lo contrario. De hecho, van a decir que existe un carácter inductivo de estos saberes por medio del cual experiencias individuales han devenido en principios generales y en prácticas específicas. Se trata de saberes que se incrustan en relatos, rituales, mitos de origen y se amalgaman con la experiencia religiosa de las comunidades. Es decir, son conocimientos que no están desprendidos de otros aspectos vinculados a la sociedad. Eso es bastante interesante. Y van a hablar de la fenomenología de los saberes vernáculos, que va a responder a esta estética presente en lo ambiental. Y que también tiene que ver con no solo lo meramente estético o bello, sino con una cuestión vinculada a los sentidos y al conocimiento, que se relaciona con la sensibilidad, la afectividad, etc. Por ejemplo, yo acá les traje esta imagen que, bueno, se ve como se puede, pero hay una estética vinculada, y ellos tienen también tienen una serie de imágenes en el libro. Vamos a ver eso, acá. Que ahora se las muestro, donde dejan en claro a qué se refieren con esta estética. También van a hablar, por ejemplo, para mostrar esto, que hay otra lógica atrás, ¿sí? Cuando se habla de los sistemas tradicionales agrícolas, de la pequeña producción o la producción comunitaria, ellos dicen como interesante que los campesinos no valoran la parcela propia o la ajena en términos de pura productividad, de cantidad de kilos de producción o cualquier tipo de medida productiva, o sea, de eficiencia, rendimiento, que son las formas clásicas eurocéntricas de abordar la agronomía y la racionalidad económica aplicada al hábitat, sino más bien que dice que hay un juicio estético. Se dice, ay no, esa finca es muy linda, es muy bonita, o sea, tiene una armonía, o sea, es bonita porque produce, pero no solo por eso, sino porque hay un trabajo con la tierra, hay una relación, hay un sentido ahí que va más allá de lo meramente técnico que estamos acostumbrados en una racionalidad más de tipo economicista clásica. También van a trabajar la idea de proporcionalidad vinculada a la belleza, y van a indicar que los senderos que parecen enmarañados en la agricultura más tradicional, en realidad no son desorganizados o desprolijos, sino que más bien siguen patrones estéticos de autoorganización, que tienen fines también productivos, y donde si tenemos otro tipo de mirada, podemos encontrar simetrías, proporcionalidades, balances, armonías, que van mostrando la hermosura, la estética, y a la vez marcando la urdimbre de la vida, dicen. Van a decir también que la consideración de aquello que es apropiado en una proporción, el sentido de lo adecuado para un lugar, tiene que ver con la correcta relación entre los componentes de un sistema. Ahí aparece también la idea de la medida justa, la armonía que brilla por las proporciones apropiadas. Y ahora vamos a ver, esta es la imagen que ellos traen, que es un paisaje agrícola
de esta comunidad en Guatemala, y podemos apreciar que acá hay una estética en cómo están distribuidas las parcelas, cómo se van desarrollando. Además, bueno, vemos los distintos colores. Y acá hay otra, y abajo tienen otra de una pequeña finca. Bueno, por eso van a hablar de la fenomenología de los saberes ambientales en la agricultura tradicional, que responden a ese sentido vernáculo y también holístico, donde se van juntando distintas cuestiones que para una mirada occidental estarían separados, ¿sí? Por eso dicen la percepción aguda de las proporciones, de los equilibrios, de la configuración de lo que se considera bueno, así como el sentido de todo aquello que se encuentra desproporcionado. Todo esto va a estar jugando en esta propuesta. Pero a la vez van a decir que la fenomenología de los diseños agroculturales no responde a un plan preestablecido, tiene otra manera de funcionar, pero de todas maneras funciona y muy bien. Tienen en cuenta, dice, las circunstancias cambiantes del medio, la posibilidad de improvisar, siguiendo criterios vinculados a la proporción, a la medida justa y a la idea de armonía que no se debe alterar. Después vamos a ver algunas nociones vinculadas a qué significa esto, porque tiene que ver con un entramado mucho más complejo de entes que se entienden que participan de este entorno. También hablan que la proporcionalidad es un sentido corporizado en los saberes vernáculos y que ofrece la confianza de que algo marcha bien cuando se ve bien, cuando se escucha bien y cuando huele bien, sabe bien, ¿sí? Ahí se comprueba que el sistema funciona. Y van a hablar también de que lo que hay acá es un diseño de ambientes para la vida, no se trata de adaptarse a un lugar dado de antemano, sino hacerse un lugar en medio de ese ambiente y co-crear ese ambiente. Y justamente por eso van a decir que para ello no hay mejor guía que los sentidos, la sensibilidad, el orden afectivo que va a ir generando todo esto. Y van a indicar obviamente que es un criterio bastante perdido en nuestros tiempos, esta idea del buen sentido de las relaciones acordes entre las partes de un sistema y la asociación entre belleza y armonía de las proporciones, y que en realidad esto es así porque proviene de la sabiduría del lugar habitado, del que nos apropiamos y nos apropia, digamos, del que es nuestra propia comunidad. O sea, donde hay un arraigo. Bueno, y también van a indicar que para comprender esas relaciones adecuadas que provienen de la sabiduría propia de esto que llaman la autoorganización ecosistémica, es necesario tener una interpretación empática que llama a conectarse, que tiene que ver con el asombro, con la afectación, con implicarse corporalmente, o sea, van a estar bastante distanciados de todo lo que es esta tradición de la contemplación o del pensamiento meramente abstracto y luego la técnica, ¿sí? Van a decir implicarse corporalmente para ir seleccionando la sabiduría de encuentros que acontecen en el lugar según los propósitos y fines de la vida cotidiana. Van a hablar de un conocimiento sensible, esta es una palabra importante, en el que se aprende a saber conforme a los estados afectivos y las composiciones estéticas del mundo que se habita. Esperen que se me salió. Bueno. En segundo término van a hablar solo del tema de la proporcionalidad. Van a hablar de que es un sentido afinado, vinculado a esto que venimos hablando, y va a ir generando el arte del buen vivir. Y que a su vez la producción en las parcelas no está limitada, digamos, a la idea de maximización, como ya les comentaba, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, van a hablar del principio de suficiencia. No se agota el recurso, o como sea, no es pensado como recurso, no se maximiza la explotación de la tierra, porque es otra lógica,
sino que se toma lo que se necesita, porque también implica un esfuerzo extra humano generar una mayor producción de la tierra. Ahora vamos a ver un ejemplo. Van a hablar justamente del arte del buen vivir, que esconde en el fondo un reconocimiento de la proporción al interior de la parcela, incluye el balance adecuado entre suficiencia y cantidad de trabajo. O sea, se va a trabajar lo que se necesita, no se va a superproducir, no se va a exigir ni a la tierra, ni se va a exigir al propio ser humano o la comunidad. Por eso van a decir que esta es una característica muy específica de la pequeña producción agrícola más tradicional, esta relación directa con el lugar que de algún modo explica su sentido afinado de la proporcionalidad. Y van a dar un ejemplo muy interesante, muy claro, donde dicen que cuando hay extracción de leña en una localidad, en un lugar, esa actividad, digamos, es consciente. Está vinculada a los límites naturales, o sea, aquella cantidad de leña que se puede extraer sin hacer que los árboles sucumban, y a la vez, o sea, no sobrepasar los límites de la naturaleza porque se espera el año siguiente, la temporada siguiente, poder volver a usar ese recurso. Y por otro lado, dicen, ¿no? Si se extrae mucha leña, se sobrepasarían los límites de autorregeneración del bosque, mientras que, por otro, si se excede la obtención de madera más allá de la cantidad suficiente para calentar la casa o cocinar, se tendría un trabajo pesado, sobredimensionado para las personas. Entonces, la recolección de madera sirve para entender cómo opera este sentido de la proporción, de la justa medida y una vida proporcional en estos pueblos. ¿Sí? Eso me pareció muy interesante. A su vez, todo esto va a estar vinculado a la espiritualidad, o sea, no se sustrae todo, ni cualquier cosa, ni de cualquier manera, sino que hay un modo de relacionarse con los elementos que nosotros consideramos inertes, porque justamente hay una idea de espiritualidad ambiental, ¿sí? Por eso van a decir que también es importante señalar que los saberes ambientales de las sociedades indígenas, además de los seres visibles en la experiencia cotidiana, están asociados a otro tipo de mundos donde habitan seres como nahuales, dueños del monte, dueños de las cuevas y cerros, espíritus de la selva, o duendes, potencias guardianas de los lugares sagrados con los cuales se hace comunicación a través de ceremonias, rituales y ofrendas. Hay un dios, por ejemplo, ahora no me acuerdo el nombre del dios, pero que es el protector de las vicuñas, entonces vos no podías ir al monte y cazar cualquier vicuña. Si me acuerdo el nombre se los digo. Podías cazar una vicuña que fuera macho, que estuviera separada de su grupo, es decir, quiere decir que ya estaba débil o que ya había cumplido su ciclo. Nunca cazar una hembra, ni una hembra joven, ni una hembra preñada, ni una cría, porque eso primero, el dios dueño de las vicuñas te va a castigar, porque las vicuñas son propiedad de él, vos estás tomando algo que él te deja, que es ese macho que se apartó del grupo, y ahí tuvo una lógica que desde lo occidental se considera mítica, pero que es muy eficiente en términos de el uso de estos animales, aunque no sea exactamente un uso, pero quiero decir en los términos comunes. Bueno, por eso no se puede reducir a la ontología moderna. Son epistemes asociadas a un sentido ontológico relacional, a una espiritualidad vinculada al ambiente y a seres que también generan un conocimiento vinculado a, no quiero decir sostenibilidad porque está mal, pero vinculado a poder tomar lo que se permite del entorno para vivir, pero sin sobrepasarlo, porque hay ahí algo más grande que lo está regulando, del que somos parte. Entonces no se puede, hay cosas que están prohibidas. Bueno, esto después lo pueden profundizar. Vamos a ir hacia lo que es una ontología relacional. Lo que van a comentar es que estos saberes ambientales han estado durante miles de años vinculadas a estas formas relacionales de entenderse con el ambiente y con todos sus integrantes,
van a hablar de una ontoestesis afectiva, en la que las fronteras entre lo humano y lo no humano son porosas, y en las que el sentido de pertenencia al lugar tiene raíces profundas, porque están vinculados tanto al propio habitar que uno diría material, y a las generaciones que han estado permaneciendo en ese territorio, pero también hay un sentido vinculado a lo espiritual y a esta ontología relacional que mezcla mundos que nosotros hubiéramos separado desde una lógica más moderna. Y van a decir que ello no se debe a una cuestión de superioridad moral o de mayor valor moral, sino a una razón que nos parece fácil de comprender, que es que la historia de los pueblos es la historia del contacto directo con los elementos y seres del mundo y la relación directa con el cuerpo, ¿sí? Es un saber bien situado, o sea, como siempre ha sido el saber hasta que aparecieron, digamos, las concepciones occidentales que han separado las cosas en categorías tan duras. Va a decir, por ejemplo, el texto que para este tipo de saberes, si se siente hambre, se debe cultivar, criar o cazar los alimentos. Si se siente frío, hay que ir al bosque a buscar leña. Si se siente sed, se va al río o al pozo, o se cosecha agua de lluvia. O sea, todo vinculado a las necesidades, ¿no? Y estas acciones humanas van a estar enlazadas a los ciclos y ritmos de la reproducción de la vida y a la inmediatez del propio cuerpo, de las necesidades fisiológicas, físicas, y que siempre ha existido entonces una relación indisociable entre el hacer, el ritualizar y el habitar, donde el cuerpo ahí está entre todo esto, en este entretejido, digamos, y no es ajeno como una visión más tradicional que podemos tener en la filosofía. Espérenme que voy a la otra diapositiva. Ay, sí. Y por último, respecto de la ética, lo que van a comentar son estas cuestiones. Va a ser un poco resumido porque ya un poco estuvimos hablando. La ética va a estar no como abstracción o como un decálogo moral o como no sé, al estilo Kant, digamos, con imperativos, sino que esta ética se construye como correlato de esta ontología de vida relacional, comunitaria, colectiva, basada siempre en el contacto con el medio, con las demás personas y con estos afectos activos. Van a decir que es una ética que nos habla de cultivar la potencia, el poder interior, la capacidad colectiva de actuar y de crear una política de la vida y por la vida, y una potencia afectiva de actuar ante la devastación y la guerra que nuestra especie le ha declarado al mundo. Tiene que ver con cultivar la sensibilidad, la empatía, el bucle de afectos que potencian la acción. Quiere decir cultivar un tipo de afectividad común, en la que nos enseñamos entre todos a ser tocados por la emoción de otro, a prestar atención a los fenómenos de los encuentros y a valorar la experiencia sensible y sintiente de la alteridad que también somos. Van a hablar de la intercorporalidad vinculada a la ética. También van a defender que obviamente esta ética no es esencialista, ni tampoco es una ética purista, ahora vamos a ver a qué me refiero, ni una ética vinculada a decir, bueno, no, esto es moralmente superior, sino más bien que tiene que ver con otra cosa. Van a decir que se trata de poner atención a nuestra constitución intercorporal y ser capaces de comprender la acción correcta con base en nuestra propia experiencia sensible. No hablamos de acciones motivadas por cálculos racionales, ni de hábitos o de obediencia a aspectos normados en la sociedad, sino una ética corporizada, sí, basada en la disposición de ser afectados por el encuentro con los seres del mundo, humanos, no humanos, ¿sí? También tiene que ver con comprender comprender también
lo que serían los afectos que consideramos negativos. No todo esto de la afectividad va a ser los afectos positivos, ¿sí? Dice, somos seres humanos compuestos también por nuestros horrores, por afectividades que nos destruyen. Esto va a estar presente también cuando hablamos de la ética corporizada. Y van a indicar que la ontología relacional por eso debe comprenderse en su complejidad, porque el hecho de sentirse perteneciente a no siempre deriva en acciones éticas, sin contradicciones, sin fisuras, así en un purismo ético, o en esta idea que a veces se dice de que hay como un purismo en la forma en que los pueblos originarios se vinculan en total equilibrio con la naturaleza, y en cambio, no, eso no, ellos no adhieren a eso. Sí adhieren a complejizar, a entender una ontología relacional. Sí, van a decir el hecho de que las comunidades mencionadas tengan una continuidad entre naturaleza y cultura no significa que constantemente se efectúen relaciones armoniosas. En ellas existen también actos cuestionables y relaciones desacopladas con la existencia de los demás seres. ¿Sí? Van a mostrar también, bueno, esta posibilidad para correrse de interpretaciones poco justas o poco o ficcionalizadas, ¿sí? Esencialistas. Algunas características de esta ética van a tener que ver con, obviamente, que está basada en los saberes ambientales de los pueblos rurales, del mundo, que hay que entenderla siempre vinculada a sus problemas. Es una ética que surge de manera relacional, vinculada a la cotidianeidad, a la vida, a lo que hay que resolver, donde la vida es parte de un todo mayor, está dentro de este todo holístico, no es reductible a elementos individuales. Por eso también van a indicar que no es una ética ambiental basada en como pensaríamos otro tipo de aproximaciones éticas universales, sino que tiene que ver con un contexto de territorialidad y de estar situado. Es decir, no se puede universalizar, no es la ética kantiana, digamos. Dice, no inicia con a priori que puedan escribirse y convertirse en normativas como la kantiana. La ética ambiental de los pueblos es relativa, flexible, contextual, dependiente de motivaciones prácticas, y no existen categorías del bien y el mal que puedan adoptarse de manera generalizada. Son éticas del saber habitar, situadas y diversas, como lo son también los afectos y los sentimientos. Y estas particularidades son las que hacen diferente a esta ética ambiental, ¿sí? No hay como tampoco esta idea de altruismo generalizado, ¿sí? No es un conservacionismo tampoco, es un no mantenerse al margen, pero es algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Van a decir también que esta ética, más que deberse a fines contemplativos, apreciar la belleza paisajística, por ejemplo, obedece a criterios productivos, pragmáticos de la vida cotidiana. Es una ética del habitar entre cuerpos, no por fuera de la naturaleza exterior, como ya estuvimos hablando con Martín, sino siempre adentro, adviniendo entre devenires, ¿sí? Esto nos puede llevar un poco también a la idea que habíamos hablado la última vez de devenir con, ¿sí? De Haraway. Bueno, hasta acá lo que les puedo ir comentando, así que le doy paso a Pablo, y cualquier duda o cuestión la podemos seguir charlando. Sí, había unos comentarios de Facundo. En relación a los comentarios de Facundo, algunas cuestiones, algo de la universalización que ya un poco respondiste, Mica. Sí, Se escucha medio mal. No hay una propuesta política de universalización, no solo en esta posición de Ingrid Toro y de Omar Felipe Giraldo, sino en muchas de las propuestas que van en sintonía con la agroecología, con la soberanía alimentaria, con las luchas autonómicas.
no se busca un poco salir de esa forma de pensar la política que tiene ese horizonte de universalización, justamente porque se buscan salir esos dualismos tan característicos de Occidente, y ahí voy a la otra parte de la respuesta, ¿no? El dualismo, particularismo, universalismo, es propio de esa tradición que de alguna manera se busca problematizar, ¿no? Desde estos saberes. Cuando se habla de Occidente, en relación a otra cosa que decía Facundo, no se está hablando de un lugar geográfico, se está hablando de una matriz de pensamiento que tiene ciertos supuestos ontológicos, epistémicos, estéticos, éticos, políticos, marcados por el dualismo. Y lo que se hace, sobre todo desde estas posturas, que muchas las traemos al curso, no es romantizar lo exterior, la externalidad a Occidente, sino problematizarla y dar cuenta de una pluralidad de enfoques, de propuestas de mundos, de propuestas epistémicas. Porque pensamos que ahí hay justamente una propuesta ética política que tiene que ver con democratizar el conocimiento, que tiene que ver con una política de la diferencia, con una ética de la alteridad, que bueno, es nuestro posicionamiento, se podrá, digamos, adherir o no, pero son los supuestos un poco desde los que se armaron este curso. No sé si me... Y además, como les comentaba, los autores señalan que hay contradicciones, puede haber inconsistencias, son conocimientos que se revisan, que tienen que ver con la praxis, son conocimientos vinculados a la adaptación al territorio, a la supervivencia, a entender el territorio, cómo funciona, tomar los ritmos. O sea, son conocimientos que se han simplificado, quizás, pero que nosotros consideramos un montón de cuestiones occidentales de la agronomía y demás, por eficiencia, por los cálculos, etcétera, pero a ver, la realidad es que las comunidades humanas han existido mucho antes de científicos. Perdón, Mica, se te escucha con eco. No sé si... Con eco, ahí se escucha. No, no, está como robótico, Mica. O sea, se logra entender, pero si querés probar con unos auriculares, a ver si... Tranqui, tranqui. Bueno, y ahora tendríamos que buscar los vínculos, Pablo, igual con el manifiesto, ¿no? Me parece que hay varios ahí. Sí, no sé si había algún otro comentario antes de pasar al otro texto en relación a lo expuesto sobre afectividad ambiental. Yo creo que es un texto muy rico y sobre todo da mucho a pensar en relación a la educación ambiental. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar sobre todo con Omar, uno de los autores de este libro, y él nos decía que donde más tuvieron eco es en el ámbito de lo educativo. Donde más tuvo eco este libro fue en lo educativo, porque creo que tiene un potencial muy, muy fuerte, ¿no? Para pensar, creo que cualquier aspecto de la educación, cualquiera de sus dimensiones, pero sobre todo, ¿no? La educación ambiental. Acá cuando dice que el planteamiento así, como lo estamos señalando, no puede conformar una TEM, yo estoy en desacuerdo, porque la forma obviamente occidental de tener el conocimiento es entre muchas, surgió hace 2500 años, y antes de eso, Homo sapiens tiene 750.000 años de supervivencia, donde fue adquiriendo conocimientos y traspasándolos a las siguientes generaciones, construyó conocimiento, y acá estamos, digamos, y cada comunidad tiene forma de conocimiento y relación con la tierra, y ha sido eficiente en la medida que han sobrevivido. O sea, no hacían cualquier cosa en el territorio, había regularidades, regulaciones también que se daba la valorización humana, y eso son formas epistémicas, me parece. O sea, no sé qué tiene que ver respecto de eso. Espero que lo hayan escuchado, pero no tengo auriculares, no los encuentro. Se escucha muy robótico, Mica, se logra entender, me parece, o sea, se entiende el mensaje, por lo menos a mí me llegó, pero sí, está muy, muy robótico.
Perdón. Respecto a lo que decía, sí, bueno, lo veníamos charlando, ¿no? Esta idea de pensar una multiplicidad de epistemes y no una única episteme, ¿no? Ver ahí la convivencia de diferentes modos y también, no sé si en particular ahí en el capítulo 3 se dice, me parece que queda mencionado, ¿no? Pero también las dificultades de esto de pensar las múltiples epistemes, que hasta en estos mismos pueblos puede haber conflictos, ¿no? Por entender, justamente ahí lo que se va a plantear es como un proceso de traducción, ¿no? Al ser todo, que acá nos podríamos remontar, por ejemplo, a los postulados de Coxia, que si se quiere hay un espíritu de familia, me parece a mí, ¿no? Teóricamente, entre afectividad ambiental y esta propuesta de la filosofía vegetal de Coxia, que no es lo mismo, porque tienen diferentes matices, diferentes campos conceptuales también, pero me parece que ahí el concepto que sirve para trabajar es la cuestión, ¿no?, de la traducción. Coxia lo plantearía como, al ser todo cuerpo, uno puede justamente hacer ese proceso, ¿no?, de traducciones que necesita todo un cuidado particular. Eh, Creo que acá la propuesta de afectividad ambiental iría en la misma sintonía, viendo que hay dificultades, ¿no?, teóricas a la hora de conformar esta episteme. Pero si se quiere entender episteme como una guía, ¿no?, un camino a trazar, es claro que hay, ¿no? Hay una metodología, hay una forma de abordar estos conocimientos, una sistematización. Obviamente que todo esto se puede volver a revisar, no es algo que quede blindado como queda en los que sería, digamos, las teorías modernas, ¿no?, que están blindadas, justamente se arman sistemas filosóficos, los cuales, digamos, se blindan y no se puede hacer críticas, ¿no?, o criticar o encontrar un punto blando en esas teorías es que caigan en su totalidad. Si se quieren este tipo de epistemes múltiples, no pasa lo mismo, ¿no? Uno puede encontrar fallas y eh, se propone una revisión de fondo o, si se quiere, más superficial también. Si te parece, Pablo, pasamos al manifiesto por la vida. Sí, paso a compartir pantalla. Dale. Bueno, el texto, como les decía al comienzo de la clase, es producto de una escritura colectiva. El texto es del año 2002 y surge después de unas jornadas en donde se hace una especie de revisión de lo que fueron los avances y retrocesos de lo que compone, digamos, las demandas ambientales desde la década del 70, se hace una revisión de muchas de las cumbres, sobre todo las de más resonancia que se fueron haciendo en ese periodo de tiempo. Y bueno, la particularidad es que todas las autoras y todos los autores que forman parte de este manifiesto pertenecen al territorio de América Latina, ¿no? De alguna manera están vinculados con lo que a partir del 90 se empezó a llamar el pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no? Uno de los principales redactores de este manifiesto fue Enrique Leff, que es un autor que ya mencionamos en casi todas las clases, ¿no?, de este curso, porque es uno de los principales referentes, ¿no?, de la educación ambiental latinoamericana. Unas aclaraciones antes de meterme un poco más en el texto. Bueno, es un texto, para quienes los leyeron lo notarán, es un texto que, si bien es corto, tiene una densidad conceptual muy rica, condensa mucho en pocas líneas, ¿no? Y de alguna manera, como les decía también al comienzo, recoge gran parte de los conceptos, de las nociones, de las propuestas teóricas que fuimos
abordando a lo largo del curso, por eso nos parecía que era la mejor manera de darle un cierre, ¿no?, a esta última clase. Otra aclaración más antes de meterme en el texto. El texto se llama Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad. Unas aclaraciones terminológicas. Vida, recuerden que para la perspectiva que venimos viendo es interacción, es relacionalidad. No se piensa de ninguna manera la vida en términos de autonomía individual. Acá se está hablando de una vida que es siempre colectiva, que es siempre con otros, y que es producto de relaciones, de interacciones, de múltiples interacciones. Tengan ahí siempre en mente lo que veíamos cuando veíamos las ontologías relacionales, ¿no? Esta idea que mencionaba Martín, de la simbiosis, del entrecruzamiento de cuerpos, de la mixtura, ¿sí?, de la metafísica de la mixtura que traía Corsia también, ¿no? En relación a la sustentabilidad, una aclaración que después, bueno, va a aparecer también en el texto: sustentabilidad no es desarrollo sostenible. Hay un afán por distinguir en los autores, y esto también aparece en muchos textos de Lev, sustentabilidad no es desarrollo sostenible. Justamente busca escapar esa idea de sustentabilidad a un paradigma de desarrollo, justamente por toda esa resonancia que tiene el concepto de desarrollo, por la carga conceptual que compromete esa noción de desarrollo, ¿no?, que ya lo vimos en clases previas. Y por último, fíjense que dice ética. Para quienes vienen de filosofía, por ahí están más familiarizados con esa distinción entre ética y moral. No es una moral, es una ética. Cuando se habla de moral, en general, si bien hay diferentes formas, ¿no?, de diferenciar la ética y la moral, en general cuando se habla de moral se habla de un conjunto de normas, de reglas, de valores que de alguna manera regulan la conducta en sociedad, el comportamiento en sociedad. La moral puede ser tanto escrita como puede ser heredada, puede no estar escrita. Para la postura, digamos, que nos va a interesar en este abordaje, la ética vendría a ser justamente una respuesta a situaciones donde esa moral no da respuestas, o parecería no dar una respuesta tan sencilla, ¿no? En situaciones de conflictos por la que atraviesa toda vida, toda sociedad, es necesario dar una respuesta. Esa respuesta pasa por hacerse cargo, digamos, de una demanda, de un llamado, de una alteridad, ¿no?, de un otro. Vamos a verlo un poquito más, ahora sí, metiéndonos en el texto. Voy a compartir la primera diapositiva, que es esta que hace referencia a la introducción. Ya en la introducción aparece, si se quieren, los lineamientos fundamentales de lo que va a ser el manifiesto. Les recomiendo que lo lean, quien no lo hayan hecho, porque nada, cada línea, el texto está dividido incluso en parágrafos, condensa mucho en cada línea el texto. Bueno, en esta introducción van a subrayar estos autores que la crisis ambiental es una crisis de civilización. Esto es algo que veníamos viendo ya desde el primer encuentro, ¿sí? La crisis ambiental es una crisis de civilización, ¿sí? Es decir, una crisis de un modelo económico, tecnológico, cultural, ¿sí? Nosotros veíamos al comienzo del curso que esa crisis tenía que ver con una racionalidad. Hoy que vimos al texto de Ingrid y de Omar, podemos decir que tiene que ver también con un régimen de afectividad, ¿sí? Subyacente a esa crisis, a ese orden social en crisis, hay, digamos, una racionalidad y una afectividad hegemónica, ¿no? Ese modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural, desconoce a la alteridad, es decir, al indígena, a la mujer, al afro, ¿sí?, al sur global, podemos decir también, mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentable, ¿sí?, que se han vuelto hegemónicos
sobre todo en el siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX con los procesos de globalización, ¿no? La crisis ambiental, como decíamos, es una crisis moral, ¿sí? De instituciones políticas, de aparatos jurídicos, de dominación, de relaciones sociales injustas y, como decía hace un ratito, de una racionalidad, ¿no? Una racionalidad instrumental, utilitaria, que entra en conflicto con la trama de la vida, ¿sí? Por lo tanto, lo que se va a proponer es establecer otras racionalidades que funden otros ordenamientos que no sean contra natura, que no vayan contra esa trama de la vida, ¿no? La crisis ambiental es el resultado de una visión mecanicista del mundo, que ignora los límites biofísicos de la naturaleza y que ignora también los estilos de vida de diferentes culturas, ¿no? Propone un modo de vida hegemónico, invisibilizando otras formas de construir lo común, de configurar lo común. Acá aparece esto que les decía también, de que el discurso del desarrollo sostenible parte de una idea equívoca para alcanzar sus objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese desarrollo sostenible busca armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza, favoreciendo un balance entre la satisfacción de necesidades actuales y las de las generaciones futuras. Sin embargo, pretende realizar esos objetivos revitalizando ese viejo paradigma, ese viejo mito desarrollista, que promueve la falacia de un crecimiento económico sostenible, ¿sí? Sostenible sobre la naturaleza limitada del planeta, ¿no? Cuando veíamos desarrollo, veíamos cómo, más allá de las propuestas de alternativas de desarrollo, siempre aparece como incuestionable la idea del crecimiento, ¿no? La lógica del crecimiento, la maximización de las ganancias, etc. Bien, entonces, este concepto de sustentabilidad que mencionábamos ya desde el título, se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como de la complejidad ambiental. El concepto de sustentabilidad promueve entonces una alianza naturaleza-cultura, fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad, que renueve los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta. Bueno, acá un poco se condensa todo lo que va a desplegar después el texto, ¿no? Esto de fundar una nueva economía o pensar una nueva economía, reorientar los potenciales de la ciencia, de la tecnología, de la política, pensar o profundizar o pensar de otra manera las democracias. Bueno, todo eso va a estar desarrollado en lo que sigue, ¿no? Del texto. La ética para la sustentabilidad, nosotros lo veíamos, y esto invito a que lo tengan presente, esto de la ética de la sustentabilidad lo veíamos asociado a un paradigma de cuidado, ¿no? ¿Sí? Recuerden cuando tematizábamos esta cuestión del cuidado, ¿no? Como un posibilitar un despliegue de la vida tal como la pensamos, ¿no? En interacción. La ética para la sustentabilidad entonces promueve la gestión participativa de los bienes y servicios ambientales de la humanidad para un bien común, ¿sí? La consistencia de derechos colectivos e individuales, la satisfacción de necesidades básicas, realizaciones personales y aspiraciones culturales de los diferentes grupos sociales, ¿no? Es decir, orienta procesos y comportamientos sociales hacia un futuro justo y sustentable para toda la humanidad, ¿no? Además, la ética para la sustentabilidad plantea que es necesaria reconciliar eso que se separó en algún momento de la tradición del pensamiento entre razón y moral, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia, de autonomía, de control sobre sus mundos de vida, y que nos podamos hacer responsables de los actos hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia la naturaleza, ¿sí? En una deliberación, ¿no? De lo justo y de lo bueno. Bien. La ética de la sustentabilidad es una ética de la diversidad,
¿sí? Acá la palabra diversidad juega un papel clave, ¿sí? Es una ética de la diversidad, es una ética que busca una política de la diferencia, de la alteridad, en donde se conjuga formas, patrones de comportamiento de diferentes culturas, el ethos de diferentes culturas, ¿no? Las tradiciones de diversas culturas. Esta ética alimenta, como les decía, una política de la diferencia, ¿no? Y es una ética radical porque busca ir hasta la raíz de la crisis ambiental, ¿no? Como les decía al comienzo. Busca remover esos cimientos filosóficos, culturales, políticos de esta civilización que para estos autores está en crisis, ¿no? Y que recuerden que la crisis ambiental la tenemos que enmarcar dentro de esa crisis civilizatoria. Entonces, la ética de la sustentabilidad es una ética de la vida y para la vida, es una ética para el reencantamiento y la reerotización del mundo. ¿Sí? Esto de la reerotización me parece que está bueno vincularlo con el texto anterior, ¿sí? Como implica un desarmar cierta afectividad o cierto régimen de afectividad hegemónica para darle lugar a otras formas, a otras modalidades de afectación, donde el deseo de vida se reafirme, ¿sí? Y donde reafirme a la vez el poder de la imaginación, la creatividad, y la capacidad del ser humano de transgredir racionalidades represivas, que de alguna manera busque un deseo que busque indagar en lo desconocido, lo impensado, ¿sí? Y que logre recrear el porvenir de la sociedad, ¿no? En un futuro convivencial, sustentable. Bien. Muy bien. Y además, esto es importante, la ética de la sustentabilidad entraña un nuevo saber capaz de comprender las complejas interacciones entre la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Y reenlazar los vínculos de un mundo interconectado, de procesos ecológicos, culturales, tecnológicos, económicos y sociales. Fíjense que acá está esta cuestión del paradigma de la complejidad, ¿no? Cómo inevitablemente la crisis ambiental debe fundar un saber ambiental que busque de alguna manera la multicausalidad, ¿no? La multicausalidad, la multidimensionalidad, lo multiescalar, ¿sí? Ese paradigma de la complejidad muy tematizado en autores como Edgar Morin y otros pensadores y pensadoras del siglo XX y XXI. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien. Para puntualizar un poquito más de qué va esto de la ética de la sustentabilidad. La ética para la sustentabilidad enfrenta de alguna manera esa creciente contradicción entre un mundo de la opulencia y un mundo de la miseria, entre la alta tecnología y la hambruna, entre la explotación creciente de los recursos y la depauperación, y desesperanza de miles de millones de seres humanos, la mundialización de los mercados y la marginación social, ¿no? Y de alguna manera busca trascender eso, enfrentarlo. Y en ese sentido postula la justicia social como una condición sine qua non de la sustentabilidad, ¿no? De alguna manera se va a hacer cargo de eso que parece una oposición, pero que a la vez puede ser vista como una tensión entre sustentabilidad y justicia social, ¿no? Aún hoy muchas veces aparecen estas dos cuestiones como algo opuesto, como algo que está en tensión, en contradicción. Me parece que la propuesta de sustentabilidad que nos va a proponer este texto de alguna manera busca salirse de esa dicotomía, ¿no? Bien. El reconocimiento entonces de los límites de la intervención cultural en la naturaleza
va a significar para estos autores aceptar los límites de la tecnología que ha llegado a suplantar los valores humanos por la eficiencia de su razón utilitarista, ¿no? Entonces, debe primar una bioética, ¿sí? que modere la intervención tecnológica en el orden biológico, por lo que la ética deberá ser gobernada por un sentido ético, ¿sí? de su potencia transformadora de la vida. Ahí les dejo entonces para que lean un poco más de este punteo sobre la ética de la sustentabilidad. Voy a pasar, así no me atraso y dejo lugar para el cierre del curso. Voy a pasar un poco más rápido a las siguientes diapositivas. Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba antes, ¿no? La cuestión de cómo la justicia social aparece como una condición para la sustentabilidad, no se ven como algo separado, ¿no? Estas dos esferas de lo social. Esto que les comentaba, la importancia de repensar las intervenciones tecnológicas, ¿sí? De darle, digamos, si se quiere, un sentido ético a los avances tecnológicos y a las técnicas, a la técnica humana. Bien, paso a la siguiente diapositiva. En el siguiente apartado, que se titula Ética del conocimiento y diálogo de saberes, lo que van a decir los autores es que el avance científico ha acompañado una ideología del progreso económico y del dominio de la naturaleza, ¿no? Se ve el avance científico como un engranaje, como un eslabón, perdón, dentro de un engranaje de una ideología del progreso en términos económicos y del dominio de la naturaleza, ¿no? Y por eso se privilegiaron modelos mecanicistas, cuantitativos. Esto relaciónenlo cuando veíamos esa forma de ver la naturaleza como una naturaleza muerta, inerte, que es contrapuesta, si se quiere, a lo que veíamos en las últimas clases en relación a la agencialidad que tienen los diferentes cuerpos que componen esos ambientes, ¿no? Esos territorios. Por lo tanto, ese paradigma científico de alguna manera ignoró las dimensiones cualitativas, subjetivas, sistémicas, que alimentan otras formas de conocimiento. Y de alguna manera ese fraccionamiento del pensamiento científico lo ha inhabilitado para comprender y abordar los problemas socioambientales complejos, ¿no? Esto que muchas veces hemos denominado como la compartimentación de las disciplinas, que se dio con fuerza sobre todo en la modernidad europea, ¿no? Bien, en ese sentido los autores van a decir que si bien las ciencias y la economía han sido efectivas para intervenir sistemas naturales y ampliar las fronteras de la información, no se han traducido en una mejoría de la calidad de vida de la mayoría de la población mundial, ¿sí? Muchos de los efectos más perversos están profundamente enraizados en los presupuestos, en los axiomas, en las categorías y en los procedimientos de la economía y de las ciencias, ¿no? Van a decir los autores que los asuntos cruciales de la sustentabilidad no son comprensibles ni resolubles solo mediante los conocimientos de la ciencia, incluso apelando a lo interdisciplinario, ¿no? Porque en parte existe un carácter complejo de los asuntos ambientales, y porque las decisiones sobre la sustentabilidad ecológica y la justicia ambiental ponen en juego diversos saberes y diversos actores sociales. Por lo tanto, lo que van a proponer nuevamente en este manifiesto es un diálogo de saberes, ¿no? Que incluya los saberes que consideramos no académicos, los saberes de los pueblos campesinos, rurales, indígenas, y en ese diálogo, en esos procesos de escucha y de traducción, ven que está la posibilidad de democratizar el conocimiento tan necesario para abordar esta cuestión que, como decíamos, es
multicasuística, multiescalar, y que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Por lo tanto, el círculo de las ciencias va a tener que abrirse hacia un campo epistémico que incluya y favorezca el florecimiento de diferentes formas culturales de conocimiento. El saber ambiental que van a proponer es entonces la apertura a una ciencia transdisciplinaria, sistémica, y hacia el diálogo de saberes. Paso nuevamente de pantalla. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Bueno, en ese sentido, este manifiesto también va a recoger qué implicancias para la democracia, para la forma en que entendemos la política, se desprende de todo esto, ¿no? Una cuestión que no dije, que me parece importante que no, para pensar, sobre todo qué resonancias tiene en lo educativo, todo esto que están presentando los autores, ¿no? Van a decir en varias partes del texto que esa ética implica una educación que debe entenderse en un contexto, ¿no? Como una pedagogía que se base en ese diálogo de saberes y que se oriente hacia la construcción de una racionalidad ambiental que decíamos que se enfrenta a la racionalidad economicista que está subyacente, ¿no? a este orden social en crisis, ¿no? La educación, según estos autores, debe propender hacia eso, ¿no? Hacia otras racionalidades, ¿no? Y lo pongo a propósito en plural, ¿no? Esta racionalidad sería aglutinaría un conjunto de racionalidades, ¿no? Bien. Y además van a decir que esa pedagogía de alguna manera tiene que fundarse en una ética de la otredad, ¿sí? Que se abre hacia el mundo de lo posible, de la creación de lo que aún no es, y que obviamente busque la construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y todo esto que estábamos mencionando, ¿no? Bien, digo 2 o 3 cositas en relación a esto que le decía de cómo piensan la democracia participativa, ¿no? Estos autores, estas autoras. Van a decir que tienen que ser los actores sociales quienes definan y legitimen el orden social, las formas de vida, las prácticas de sustentabilidad, a través del establecimiento de un nuevo pacto ciudadano y de un debate democrático, ¿sí? Basado en la escucha, en el respeto, en el pluralismo político, en la diversidad cultural. Y que ese nuevo pacto social debe fundarse en un marco de acuerdos básicos para la construcción de sociedades sustentables que incluyan nuevas relaciones sociales, modos de producción y patrones de consumo, ¿sí? De nuevo, estos acuerdos deben incorporar una diversidad de estilos culturales y de producciones de vida, reconocer los disensos, asumir los conflictos, ¿sí? que hacen a lo social, e identificar a quienes están aún hoy ausentes del diálogo, ¿no? ¿Sí? E incluir esos que han sido tradicionalmente excluidos del juego democrático, ¿no? Muy bien, paso a la siguiente diapositiva. Y ya vamos terminando. Bueno, en relación a la ética de la diferencia y la política de la diversidad, de alguna manera, como decíamos, esta ética para la sustentabilidad acoge una diversidad de visiones y de saberes, y a la vez contesta a formas de dominación, de discriminación, de exclusión, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? de identidades culturales. Y decíamos también que implica una pedagogía de la otredad, ¿sí? Basada en aprender a escuchar otros razonamientos, otras formas de afectarse, de otros sentires, ¿sí? Y esa otredad
aclaran estos autores, incluye la espiritualidad de las poblaciones indígenas, sus conocimientos ancestrales, sus prácticas tradicionales, como una contribución fundamental a la diversidad cultural y a la sustentabilidad, ¿no? Las dinámicas demográficas de movilidad y de ocupación territorial, así como las prácticas de uso y de manejo de la biodiversidad, en muchas comunidades se definen dentro de una concepción de la trilogía territorio, cultura y biodiversidad como un todo íntegro, e indivisible. Por lo tanto, el territorio se define como un espacio para ser, y la biodiversidad como un patrimonio cultural que permite al ser permanecer, ¿sí? Por lo tanto, la existencia cultural es condición para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Muy bien. Voy a cerrar leyéndoles unos fragmentos del último apartado de este manifiesto, que habla sobre el tiempo, y me parece que además de ser un texto muy literalmente, muy rico, que tiene una potencia literaria muy fuerte, creo que nos invita a repensar la forma en que nos relacionamos con la docencia, con la formación, y sobre todo tiene unas implicancias muy fuertes para pensar la educación ambiental. Les quería leer entonces esos fragmentos como para cerrar esta presentación. Van a decir los autores que la ética de la sustentabilidad es una ética del ser y del tiempo. ¿Sí? La cuestión del tiempo por ahí no apareció tanto en el curso, pero es clave, ¿no? Hoy se están haciendo varios abordajes a la cuestión ambiental, a la crisis ambiental, que un poco proponen revisar esta forma de habitar el tiempo, cómo nos vinculamos con el tiempo, ¿sí? De alguna manera, el orden civilizatorio que está en crisis es un orden que propone una modalidad de vínculo con el tiempo, ¿sí? Sobre todo marcado por la aceleración, ¿sí? Parecería que un signo de estos tiempos pasa por acortar los intervalos, por acelerar. Esa aceleración se ve no solo en los cambios tecnológicos o en los cambios culturales, sino también en la aceleración del ritmo de vida. Sin ir más lejos, esto se ve concretamente en el problema del extractivismo, ¿no? Donde el acortar los tiempos de regeneración de la tierra, acortar los tiempos en donde esa naturaleza puede regenerarse, genera esos daños, ¿no? que padecemos como sociedad. Por lo tanto, me parece que terminar con esta reflexión del tiempo puede ayudarnos a plantearnos nuevas preguntas que dejen abierto toda esta propuesta que nos ofrecen estos textos, ¿no? La ética de la sustentabilidad entonces decía que es una ética del ser y del tiempo, es el reconocimiento de los tiempos diferenciados de los procesos naturales, económicos, políticos, sociales, culturales, del tiempo de la vida y de los ciclos ecológicos, del tiempo que se incorpora al ser de las cosas y el tiempo que encarna en la vida de los seres humanos, del tiempo que marca los ritmos de la historia natural y la historia social, del tiempo que forja procesos, acuña identidades y desencadena tendencias, del encuentro de los tiempos culturales diferenciados de diversos actores sociales para generar consultas, consensos y decisiones dentro de sus propios códigos de ética, de sus usos y costumbres. Esta última parte me parece bien interesante porque parecería que ese tiempo hegemónico de la aceleración muchas veces no condice con los tiempos que requieren una política, sobre todo una política democrática, ¿sí? Basada en el debate, en los consensos, en los acuerdos, en hacer lugar a los conflictos también. Y tampoco ese tiempo de la aceleración parece ser adecuado con los tiempos educativos, ¿no? Parecería que esa hegemonía
ese totalitarismo de la aceleración muchas veces va en contra de lo que son los tiempos de la pedagogía, de la educación, ¿no? La ética de la sustentabilidad coloca la vida por encima del interés económico-político o práctico-instrumental. La sustentabilidad solo será posible si regeneramos el deseo de vida, ¿sí? Acá me parece una clave también, ¿sí? Que aparecía sobre todo en el texto que vimos anteriormente, ¿sí? Regenerar el deseo de vida, que sostiene los sentidos de la existencia humana. La ética de la sustentabilidad es una ética para la renovación permanente de la vida, donde todo nace, crece, enferma, muere y renace. La preservación del ciclo permanente de la vida implica saber manejar el tiempo para que la Tierra se renueve y la vida florezca en todas sus formas, conviviendo en armonía en los mundos de vida de las personas y las culturas. Bien, dejo de presentar, así damos espacio, unos minutos para los comentarios finales, para las preguntas o cualquier otra intervención que quieran realizar. No sé si alguien pudo leer el texto y quiere comentar qué le pareció este manifiesto, si quieren contar las impresiones o las reflexiones que pudieron tener al momento de su lectura. Yo me sumo a la apreciación es muy hermosa la parte y muy interesante del tema de los tiempos, sobre todo, ¿no? Que vivimos en un mundo recontra acelerado y bueno, poner el cuerpo, la atención, el hacer, todo eso lleva sí, a cambiar una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? De producir, de habitar, de enseñar. Bueno, nada, me llevo esas reflexiones. Se vieron a lo largo de todo el curso. Sí, sí, sí. Yo creo que es vital esa reflexión sobre el tiempo en esta cuestión ambiental. Eh, y sobre todo en la cuestión de pensar una educación, una propuesta de educación ambiental, porque eh, pensando en cosas que asociamos habitualmente con lo educativo, el estudio, el cuidado, parecería que esas dos actividades tan centrales para las prácticas educativas requieren de otros tiempos, requieren de una atención, de una escucha, de un detenerse, de un ritmo Y que una no es observación. eso, sí, 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 tal cual. Sí, sí. de hecho, hasta pensándolo como una metáfora de la vida, ¿no? La semilla, no acelerar los tiempos, las cosechas en estaciones, bueno, pasa un poco lo mismo con nosotros los humanos, ¿no? Y en la escuela también, que se aceleran procesos que a veces no sé bien cómo expresarlo, pero van un poco de la mano. Y a veces al ser sociedades urbanas, o bueno, al menos yo que estoy acá, yo soy de La Plata, las escuelas están localizadas generalmente en el casco urbano y, bueno, cuesta un poco trasladar todo el sentir de la producción o del contacto con la naturaleza, que está un poco más alejado, ¿no? Entre la ciudad y el campo, cuesta un poco trasladar esas experiencias porque no pasan a través del cuerpo, pasan más por una cuestión teórica. Acá Natalia en el chat comenta que coincide con la reflexión sobre el cuerpo y sobre todo con el tiempo. Desde el punto de vista de nuestra profesión, me dejo pensando qué diferente sería el sistema educativo si respetáramos los tiempos de cada uno. Sí, Eh, sí, sí, creo que todos y todas sentimos, ¿no? En nuestras prácticas educativas. Como docentes y como estudiantes también, ¿no? Esa presión de los plazos educativos, que sí, como vienen diciendo, parecería que no se corresponde con, eh,
efectivamente con los tiempos de estudio, de procesar un texto, un contenido, lo que sea, ¿no? Una práctica, un saber, y no se corresponde muchas veces con esto, con el intercambiar con otros, con otras en el aula. Está todo el tiempo, parecería como de atrás, presionándonos algo que nos dice, bueno, anda un poquito más rápido, acelerá, acelerá, acelerá. Nos pasa todo el tiempo, valga la redundancia. Sí, no en el marco también de pensar que tenemos instituciones modernas, ¿no? Justamente que nacen con esta lógica dualista, ¿no? Hasta el mismo modelo educativo es un modelo productivo, si se quiere, ¿no? Y que básicamente piensa en la cuestión del recurso humano, ¿no? El tener profesionales capacitados para trabajar tal temática de una manera técnica, y si se quiere en eso, la disciplina o el saber filosófico hace un cierto ruido, una cierta interrupción, también dependiendo del modo en cual se la aborde, ¿no? Desde el lugar académico, básicamente es una disciplina más, entre otras, y sigue ese camino, ¿no? Moderno también, ¿no? y contemplativo. Acá, si se quiere, hemos visto otros tipos de contenido. Pero asimismo, ¿no? En la institución que estamos, que es el Infod, el formato sigue siendo el mismo, ¿no? Las propuestas que vamos haciendo tienen temporalidades, tienen formas, si se quiere, donde uno, bueno, va tensionando, ¿no? En el espacio, tratando de amoldarlo un poco a los contenidos. Así que sí, coincido, me parece un buen aporte ahí de Natacha. Bueno, y en relación con los tiempos dentro de las instituciones escolares también me parece importante, y en uno de los textos se apuntaba un poco a esto, a profundizar las reflexiones, ¿no? Y que no quede solamente que es lo que pasa habitualmente con educación ambiental o con ESI, que todo pareciera que solo queda plasmado en carteleras, pero a la hora de desarrollar, profundizar y problematizar lo que sucede, nada, hay como todo cae en saco vacío. Entonces me vino a la mente ahora relacionado con esto. Sí, lo que postulás, Noemí, también no es cierta idea de reforma del sistema, ¿no? Esto de saco vacío, de ir modificándolo, poniéndole parches. Acá, si se quiere, bueno, y un poco influenciado con esto, ¿no? El último texto, por lo menos que yo presenté con Mica, que es afectividad ambiental, cuando tuvimos la posibilidad de hablar con el autor, que es Omar, ¿no? Omar Felipe Giraldo, era la idea de conformar otros espacios, ¿no? Ni siquiera llamarlos instituciones, ¿no? Que tiene que haber como una pulsión ahí de conformar otros espacios, y uno en el ámbito docente por ahí lo suele hacer, ¿no? De espacios tal vez no tan rigurosos, ¿no? Pero los pasillos, hay algunos lugares donde el saber y la forma de comunicarse es otra, ¿no? Podrán ser chicos, podrán ser más sistematizados, menos. Pero por otro lado, no abandonar, digamos, ¿no? La educación pública, lo que sería en Argentina, ¿no? Hay también una militancia ahí, y torcer hasta donde se puede. No obstante, cierta estructura uno se tiene que amoldar, ¿no? Por lo menos estos temas ya están legitimados, ¿no? Tenemos una ley de ambiente, una ley de educación ambiental integral, que habría que esperar la sanción, digamos, efectiva en cada provincia, que no va a ser la misma tampoco. Habrá que ver si Neuquén, por ejemplo, que es una provincia de matriz petrolera, no se va a poner a hablar, no sé, del agrotóxico, que no es algo que, digamos, que sí le afecta, pero no de lleno, ¿no? También eso es buscarle desde el poder los resquicios a estas leyes que son de avanzada. Entonces ahí, bueno, queda bastante por pensar, ¿no? Esa tensión entre ir por afuera y también estar adentro y, bueno, tratar de generar algún tipo de aporte. No sé si hay algún comentario más sobre los materiales de hoy, sobre el curso, alguna inquietud que haya quedado de clases anteriores.
comentario. Bueno, quedan poco más de 5 minutos. No sé, Martín, si quieres decir algo del trabajo y con eso cerramos ya. Sí, bueno, en primer lugar agradecerles a todos que hayan enviado en tiempo y forma el trabajo. Nos tomamos, digamos, con atención la lectura de esos materiales. Para mañana ya van a tener cada uno su respuesta individual, que era algo que había adelantado. Ahora les comparto y brevemente les decimos como las condiciones que ya estaban puestas de un principio, ¿no? Para la aprobación o desaprobación del trabajo, que eran esos ítems que tenían abajo de la consigna. Denme un minuto que encuentro el PowerPoint de nuevo. Bueno, en primer lugar, ¿no? El espíritu del trabajo final buscaba hacer un trabajo de integración donde pudieran dar cuenta de los saberes adquiridos en el curso, ¿no? En las 10 clases, sea por, digamos, que hayan visto las clases sincrónicas, sea cuando fue en YouTube, o ahora que participaban en vivo, eso queda a criterio de ustedes, o asincrónicamente, no hay ningún tipo de diferencia. También tenían el material de las presentaciones, ¿no? Las presentaciones Prezi que fuimos dejando, en este caso le faltaron las últimas dos. La lectura de la bibliografía obligatoria y los materiales audiovisuales sugeridos, ¿no? Ahí estaba el espíritu y era lo que trataba de retomar la consigna. Acá voy propiamente a los criterios de aprobación, ¿no? La aprobación o desaprobación del trabajo está basada en los criterios que hemos brindado en el campus, eran estos 6, ¿no? Que habíamos indicado. Bueno, el primero era reseñar el nombre, la verdad que a eso no le prestamos mucha atención, era más bien algo para que nos facilitaran a nosotros el trabajo. Quien no lo presentó de la manera que habíamos puesto no hay inconveniente. El segundo punto sí es relevante, ¿no? Que era tener la actividad 4 realizada, que la actividad 4 justamente consistía en ver el material audiovisual y relacionarlo con una unidad del programa, ¿sí? Ahí tenían la consigna propiamente. Pero, digamos, la consigna final tenía de base la actividad anterior, ¿no? La actividad anterior no hicimos una devolución individual, sino fue general, y tenían la posibilidad justamente de reverla. El tercer punto, ¿no? Que es en base a esta actividad 4, elaborar la actividad final, considerando la consigna y las preguntas de la consigna, ¿no? Que eran 3. Y acá le dábamos la posibilidad, ¿no? de escribir lo anterior o realizarlo de nuevo, pero teniendo en cuenta justamente esta actividad 4, ¿no? Que era la relación entre el material audiovisual y un concepto o unidad, ¿sí? Eso lo dejábamos a criterio de ustedes. Justamente le dejábamos reelaborarlo por si encontraban algún problema en el punto anterior. El punto 4 era leer, bueno, cuidadosamente la bibliografía obligatoria correspondiente, ¿no? Acá cuando dice correspondiente era justamente a la unidad o al concepto que estaban trabajando. Elaborar conclusiones propias, era un punto importante, ¿no? Ahí podemos ser un poco más flexibles, ¿no? Si había o no había esto de conclusiones propias. El punto 6 sí era sumamente importante porque era esto de incluir referencias bibliográficas completas, ¿no? Que hubiera bibliografía justamente en el cuerpo del texto y una referencia final, ¿no? Eso es primordial, digamos, para definir si está aprobado o no está aprobado, porque justamente lo que queremos ver es que hayan leído por lo menos una unidad y que tengan la capacidad de relacionarlo con los materiales audiovisuales. En líneas generales hay muy buenos trabajos, tienen poder de síntesis, sabemos que lo que se pedía era un trabajo breve, quien se ha extendido un poco más, digo, razonablemente, 200 palabras más, 300 hasta 500, es razonable. Quien escribe un trabajo muchísimo más largo no es razonable, ¿no? Eso también era un criterio y estaba puntuado, ¿sí? Era una de las normas que se le pedía un requisito.
Así que bueno, hasta acá sería como una devolución general de los criterios que vamos a tener, digamos, la resolución de aprobado o desaprobado con un comentario le llega mañana viernes. Hasta ahí sería lo del trabajo final. No sé si hay alguna consulta, duda. No, simplemente agradecerles al estrés, muy buenas las explicaciones, bueno, me ayudaron y me sirvieron de soporte las presentaciones también, y el curso vino a interpelar directamente de lleno no solamente la práctica docente, la práctica profesional, sino también a nivel personal, individual. Así que la verdad que lo disfruté muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Noemí, nos alegra un montón. Era un poco la propuesta del curso. Yo también Gracias. sumo el agradecimiento, la verdad que fue un curso súper completo y organizó un montón de cuestiones que a veces uno se pone a leer a lo largo de los años y bueno, poder acomodar también perspectivas en el tiempo y bueno, de dónde vienen, eso recontra sitúa y organiza también para después pensar prácticas en el aula. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo también quería agradecerles, la verdad que unos genios, la verdad las explicaciones fueron muy impresionantes. Para mí fue al principio muy difícil porque no estoy acostumbrada al vocabulario filosófico que manejan ustedes. Yo soy profesora de economía, quizás tengo otro tipo de vocabulario y formación. Eh, Me he formado, o sea, he tenido filosofía, pero no he continuado eh, capacitándome en este sentido, y me costó al principio, después ya me fui adecuando, me gustó mucho, digamos, estuve haciendo cursos de educación ambiental el año pasado, y bueno, me dio como otra visión mucho más amplia, y respecto de lo que decían anteriormente, creo que sí se puede, a pesar de los tiempos que marca la escuela, se puede problematizar los conflictos ambientales, territorializarlos, y ahí es mucho más rico y enriquecedor para los y las estudiantes, porque es un problema que está cerca de ellos, y bueno, por ahí trabajarlos desde ese lado es mucho más interesante, a pesar de los tiempos. Y Sí, bueno, sin duda. gracias, la verdad, Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos. No, sin duda que se puede torsionar eso, digamos, y seguir trabajándolo. Bueno, es alentador que alguien desde economía también se tome en serio esto, ¿no? De pensar las cuestiones ambientales, ¿no? No hay disciplina, me parece que no esté interpelada por esta situación actual que se vive. Bye. Bueno, muchísimas gracias. También les quería agradecer a ustedes por participar de este curso. Para nosotros también fue muy, muy enriquecedor. Los diálogos, las preguntas, los intercambios que se fueron dando. Nada, eso, agradecerles y decirles que estamos muy, muy contentos con, con su participación y con la atención que nos brindaron en estos encuentros. Así que bueno, si no hay ningún otro comentario, nos despedimos y les dejamos un fuerte abrazo. Hasta Que sigan luego. bien. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo, hasta Chao, luego. gracias. Gracias por todo.